Como ya dijimos, comenzamos hoy nuestro estudio del quinto libro de Moisés llamado Deuteronomio. Al llegar al libro de Deuteronomio debemos recordarle, amigo oyente, que este es el último libro del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés y constituyen lo que se llama el Pentateuco. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora la palabra deutero significa dos o segundo, y nomión significa la ley. Por tanto, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Ahora no debemos inferir que es una repetición de la ley como fue dada a Moisés allá en el monte Sinaí. Esto es más que una repetición. Es otro ejemplo de la ley de repetición, como ya lo hemos visto en la Escritura. El Espíritu de Dios tiene su método de decir algo en forma de bosquejo, y luego vuelve y pone énfasis sobre una porción notable de lo que ha dicho. Este es un método de énfasis. Es el método que Dios usa para llamar nuestra atención particular al respecto. Las leyes específicas que necesitaban énfasis se repiten y son tratadas detalladamente. Por ejemplo, encontramos los 10 mandamientos en el capítulo 5. Así pues, Deuteronomio es un comentario sobre la ley mosaica. Veamos ahora algo sobre el escritor. Moisés es el autor de Deuteronomio. Moisés, el hombre que conoció a Dios y con el cual Dios habló cara a cara. Los hijos de Israel vieron las obras de Dios, pero no le conocían a él. Moisés sí conoció sus caminos. Nos dice el Salmo 103, versículo 7, «Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras». Deuteronomio es, pues, el resultado de este conocimiento íntimo, además de la experiencia de los 40 años en el desierto. Veamos ahora cuál es el propósito de este libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el libro de experiencia y obediencia. Se ha añadido algo nuevo. Es la ley interpretada a la luz de 38 años de experiencia en el desierto. Dios les dio la ley en el monte de Sinaí. Ahora, ¿cómo les fue a ellos con esa ley? Bueno, han tenido 39 años de experiencia y han surgido nuevos problemas. Estos problemas no fueron abarcados específicamente por la ley. Vimos en nuestro estudio del libro de Números que las hijas de Zelofehat, por ejemplo, habían llegado a Moisés y le habían dicho que su padre no tenía hijos varones vivos. Toda la familia consistía de 5 muchachas. Ahora la ley dice que un hijo varón es quien debía heredar la tierra. Y por tanto, le preguntaron si ellas tenían derecho de herencia o si la tierra dejaría de ser de la familia de su padre y así ellas la perderían. Por tanto, tuvo que haber una interpretación de la ley. Y la interpretación fue que las mujeres, las que eran herederas, debían heredar la tierra justamente como los hombres. Ahora, una nueva generación se había levantado y era poco conocedora de las experiencias del monte Sinaí. Necesitaban dirigir su atención a la ley e interpretarla a la luz de 38 años de experiencia. Vamos a encontrar un énfasis especial aquí en este libro. Dios manda a su pueblo que debe enseñar constantemente la ley a sus hijos. Nos preguntamos, amigo oyente, si hoy en día no es ese el gran descuido en el hogar. Hablamos del fracaso de las escuelas y del fracaso de la iglesia, y estamos de acuerdo que ambas fallan miserablemente en educar a nuestros niños y niñas. Por alguna razón hoy en día tenemos la idea de que si tan solo pudiéramos cambiar nuestros métodos y probar alguna técnica nueva, quizá tendríamos éxito. Pero, amigo oyente, como todos bien sabemos, no tenemos éxito. Los hombres han probado todo, pero nada es eficaz. ¿Cuál es entonces el problema? El problema, amigo oyente, se encuentra en el hogar. Estas cosas debían haberse enseñado en el hogar. Ahora, una nueva generación se ha levantado en Israel y Moisés les enseñará la ley. Esto no es simplemente una repetición fastidiosa de la ley. Esta es la ley a la luz de 38 años de experiencia. Y encontramos 4 títulos hebreos del Deuteronomio. En primer lugar, Devarim, que significa las palabras, o estas son las palabras. En el capítulo 1, versículo 1 de este libro leemos, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Estas palabras que habló Moisés se pueden dividir en un bosquejo. Los primeros 4 capítulos miran retrospectivamente hacia los viajes de los hijos de Israel.
Moisés repasa su historia para esta nueva generación. Luego repite la ley en los capítulos 5 al 26. Después, habiendo mirado atrás al pasado, mira adelante al futuro y da una de las más grandes porciones proféticas en toda la Escritura, que son los capítulos 27 al 30. Y por último, hay un requiem a Moisés en los capítulos 31 al 34. Así pues, todo esto provee uno de los nombres del libro de Deuteronomio, Devarim o las palabras. En segundo lugar, o el segundo título es el Kith, o sea, quinto libro de la ley. Esto es escocés. El tercer título es el libro de reproches. Y el cuarto título es la reiteración de la ley. El tema de este libro es el amor y la obediencia. Es posible que les venga como sorpresa a algunos pensar que el amor existía en aquel entonces. Este libro enseña al hombre a amar y a obedecer a Dios. Habla acerca del amor y la obediencia en muchos versículos. Se menciona, por ejemplo, el amor de Dios en el capítulo 4, versículo 37. También en el capítulo 7, versículos 7 y 8, y en el capítulo 23, versículo 5. Se menciona el obedecer a Dios en el capítulo 4, versículo 37. También en el capítulo 11, versículos 26 al 28. Y en el capítulo 30, versículos 8 al 20. Ahora, del amor para Dios se habla en el capítulo 6, versículos 4 y 5. En el capítulo 30, versículo 6, y en los capítulos 16 y 20. La palabra amor aparece 22 veces y obedecer aparece 10 veces. El móvil de la obediencia es el amor, amigo oyente. El Señor Jesús no trataba de enseñar algo nuevecito. Estaba enseñando una verdad eterna cuando dijo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero móvil de la obediencia se declara en el capítulo 6 de este libro de Deuteronomio, versículos 4 y 5, donde dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor del hombre para Dios es el móvil de su obediencia. Este no es un evangelio, pero su gran principio se encuentra aquí. Esto nos ayudará a conseguir una perspectiva justa de la ley. Vamos a entender una cosa, la ley es buena. Alguien dirá que en los programas ponemos tanto énfasis en el hecho de que somos salvos por la gracia. No podemos ser salvos por la ley. Amigo oyente, en realidad ponemos énfasis sobre eso. Y una vez más insistimos en que Dios no puede salvarnos por la ley. ¿Cómo podemos decir entonces que la ley es buena? La ley es buena, amigo oyente. La dificultad está en usted y en mí. Ahí es donde se encuentra la dificultad. El principio del amor y la obediencia es la senda de la bendición. Es también la respuesta a aquellos que no hayan amor en el Antiguo Testamento. El amor, amigo oyente, sí se encuentra en el Antiguo Testamento y la ley también se encuentra en el Nuevo Testamento. Moisés les suplica que obedezcan. Debían obedecer porque Israel pertenecía a Dios. Dios les amaba y quería guardarles y prosperarles. Debían entonces manifestar a Dios su agradecimiento. Dios nos ha dado leyes porque nos ama, amigo oyente. Sus leyes son eternas y gran bendición resulta al guardar esas leyes. La dificultad, amigo oyente, está en el corazón humano. Una nueva generación había llegado al otro lado del río Jordán, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 5. Les queda un mes antes de entrar en la tierra prometida, de acuerdo al versículo 3 del mismo capítulo 1. Aquellos de la generación que habían salido de Egipto ya habían muerto y sus huesos se desintegraban bajo los cielos del desierto a causa de su incredulidad y desobediencia. Habían violado la ley de Dios por sus pecados de comisión. Habían demostrado su falta de fe en Dios por los pecados de omisión. La incredulidad, amigo oyente, es pecado. No es que la ley sea mala, amigo oyente, sino que la carne es débil. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es la carne la que es mala. Esa es la razón por la cual Dios debe tener una base totalmente diferente para salvarnos. Vamos a entender, pues, que la ley es buena, amigo oyente. Hoy en día hay muchos que creen que debemos acabar con las leyes.
pero se equivocan por completo. Moisés da a esta nueva generación las instrucciones finales del Señor antes de que ceda, al morir, el liderazgo de la nación. Pasa revista a las experiencias del desierto y pone énfasis de nuevo en ciertos aspectos de la ley. Les da a conocer su próxima morada a la luz del pacto palestino, el cual Dios había hecho con relación a esa tierra. Veremos que la ley mosaica no fue dada tan solo a un pueblo, sino que también fue dada a una tierra. Luego les enseña un nuevo cántico, bendice a las 12 tribus y se prepara para morir. Un requiem a Moisés concluye este libro de Deuteronomio. Ahora esta nueva generación era poco conocedora de las experiencias del monte Sinaí. Necesitaban tomar nota de la ley. Necesitaban una interpretación a la luz de las experiencias pasadas. La necesitaban para su futura morada en esa tierra prometida. Ahora el libro de Deuteronomio ha sido el centro de ataque de los críticos. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha notado eso. La paternidad literaria del libro fue primero puesta en tela de juicio. La crítica original era que Moisés no pudo haberlo escrito porque no estaba en existencia el arte de escribir en los tiempos de Moisés. Esta crítica ha sido refutada posteriormente en forma absoluta. Luego los críticos declararon que el fin del libro era glorificar el sacerdocio en Jerusalén, pero no se mencionan en el Deuteronomio ni el sacerdocio ni Jerusalén. Mucha de esta crítica provino de la hipótesis de Graf Wellhausen, la cual provino hace años de las universidades alemanas. Todavía se enseña en muchos de los seminarios en los Estados Unidos. No sabemos por qué la enseñan, pero aún la enseñan. El motivo probable del ataque satánico contra el libro de Deuteronomio es que el Señor Jesucristo citó exclusivamente de este libro cuando Satanás le tentó. No es de extrañar entonces que Satanás odie este libro. Usted recordará que en la primera tentación, que se registra ya en San Mateo capítulo 4, versículo 4, y en San Lucas 4:4, Jesús citó de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En la segunda tentación, registrada en Mateo 4:7, y en San Lucas 4:12, Jesús citó de Deuteronomio 6:16. En la tercera tentación, que se registra en Mateo 4:10 y en Lucas 4:8, Jesús citó de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y capítulo 10, versículo 20. El Deuteronomio, amigo oyente, exalta la palabra de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amigo oyente, no es la Biblia que usted lleva bajo el brazo lo importante. Más bien es la Biblia que usted abre delante de sus ojos y que estudia y lee lo que es importante. Los profetas del Antiguo Testamento citaban con mucha frecuencia del Deuteronomio. En el Nuevo Testamento hay más de 80 referencias a este libro. Bien, veamos ahora algunos rasgos que llaman la atención. Hay rasgos que sí llaman la atención en este libro de Deuteronomio. Entraremos en más detalle al encontrarlos en nuestro estudio, pero son los siguientes. En primer lugar, la mayor declaración doctrinal en todo el Antiguo Testamento se encuentra en el capítulo 6, versículo 4. En segundo lugar, la primera mención de la gran tribulación la encontramos en el capítulo 4, versículos 29 al 31. En tercer lugar, la promesa de un profeta verdadero. Esta la hallamos en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 15 al 19. En cuarto lugar, la prueba para determinar a los profetas verdaderos y falsos la encontramos en el capítulo 18, versículos 20 al 22. En quinto lugar, tenemos la historia de Israel en la tierra, escrita antes de que entren en la tierra, en los capítulos 28 al 30. En sexto lugar, tenemos el pacto palestino, que abarca los capítulos 29 hasta el versículo 10 del capítulo 30. En séptimo lugar, el cántico de Moisés, cántico profético, en el capítulo 32 de Deuteronomio. Y en octavo y último lugar, tenemos la muerte solitaria y extraña de Moisés, que encontramos en el capítulo 34 y los versículos 5 al 8. Estos, pues, son los rasgos que llaman la atención en este libro de Deuteronomio. Y ahora ya estamos listos para entrar en el capítulo 1. Es importante notar aquí que los primeros 4 capítulos de este libro dan una mirada retrospectiva a las jornadas de los hijos de Israel. En realidad, estos 4 capítulos constituyen el primer discurso que fue dado por Moisés.
Este discurso se extiende desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 40. Moisés está recordando su historia pasada. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 1 de Deuteronomio. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. Desde ese monte le es posible a uno ver la ciudad de Jerusalén. Ahora lo que se ve hoy no parece ser una tierra prometida de ninguna manera. Se ve más bien como un desierto y esto revela lo que ha pasado a través de los siglos en esa tierra. Cuando Moisés la miró, creemos que vio una tierra floreciente y buena. Pero hoy en día es un desierto. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 1 de Deuteronomio. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. El monte Sinaí está en Horeb. Era una jornada de unos 11 días desde Horeb hasta Cades Barnea. Esta era la entrada a la tierra prometida. Ahora Israel pasó 38 años peregrinando, cuando debió haber pasado solamente 11 días para entrar en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Por causa de su incredulidad, amigo oyente. Su marcha fue cambiada en peregrinación y llegaron a ser simplemente extranjeros y peregrinos en ese desierto. Este es el resultado triste. ¿Por qué fue así? Porque eran tardos para aprender, se desviaron a causa de su incredulidad. Y nosotros también somos tardos para aprender, amigo oyente. Creemos que nos caracterizaríamos al decir que no somos tan prestos para aprender. La verdad es que tenemos los coeficientes intelectuales muy bajos, espiritualmente hablando. Bien, leamos ahora el versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Al final de su tiempo de peregrinación, Moisés les da su discurso, su primer discurso. Sus palabras fueron dadas verbalmente y luego más tarde fueron escritas. En los tiempos pasados, los críticos encontraban culpa en esto, diciendo que en los tiempos de Moisés no existía el arte de escribir. Pero ahora se ha descubierto que el arte de escribir existía mucho antes de Moisés. Ahora Moisés fue el vocero que dio el discurso y sin embargo deja en claro que estas palabras le fueron dadas por el Señor mismo. Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior hablábamos de cómo Moisés estaba recordándoles a los israelitas acerca de su peregrinación por el desierto. Decíamos que el monte Sinaí está en Horeb, y que desde Horeb hasta Cades Barnea, que era la entrada a la tierra prometida, había una jornada de unos 11 días. Ahora Israel pasó por 38 años peregrinando cuando debió haber pasado solamente 11 días para entrar en la tierra prometida. Y todo por causa de su incredulidad. Su marcha fue cambiada en peregrinación y llegaron a ser simplemente extranjeros y peregrinos en ese desierto. Este es el resultado triste. Ahora, al final de ese tiempo de peregrinación, Moisés les da su primer discurso. Sus palabras fueron dadas verbalmente, pero más tarde fueron escritas. Ahora, en los tiempos pasados, los críticos atacaban este punto diciendo que en los tiempos de Moisés no existía el arte de escribir. Pero ahora se ha descubierto que el arte de escribir existía desde mucho antes de Moisés. Moisés fue el vocero que dio el discurso. Sin embargo, él deja en claro que estas palabras le fueron dadas por el mismo Señor. Continuemos hoy considerando el fracaso en Cades Barnea. Al rememorar en detalle su historia y sus jornadas, Moisés menciona lo que nosotros creemos que él consideraba su primera equivocación. Leamos el versículo 9 de este capítulo 1 de Deuteronomio. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Pasemos ahora al versículo 12 y leamos también el versículo 13. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Hallamos el relato de esto allá en el capítulo 18 de Éxodo. Moisés se puso irritado y creemos que se sentía muy frustrado.
Él creía que él solo estaba llevando la carga de Israel. El Señor le permitió nombrar ancianos y por tanto fue nombrado un comité de 70 ancianos. Este comité más tarde llegó a ser el Sanedrín, la organización que muchos años después entregó a Cristo Jesús a la muerte. Moisés, pues, en su frustración, perdió de vista el hecho de que era Dios quien estaba llevando a Israel. Moisés era el líder nombrado por Dios. No necesitaba ninguna junta ni comité. Moisés se equivocó aquí, y fue una equivocación que por fin condujo a la crucifixión de Cristo. Y Moisés hace mención aquí de ella. Muy pocos hombres harían mención de sus fallas, pero Moisés las menciona. Dice que le parecía una cosa muy buena, pero no resultó y causó mucha dificultad. Amigo oyente, permítanos decir que lo mismo puede suceder en una iglesia. Creemos que una de las cosas peores que puede suceder en una iglesia es tener una junta que no siga al pastor. En tal tipo de conflicto, o debe salir la junta o el pastor. Si el pastor está por la palabra de Dios y le está predicando, entonces es el deber de la junta apoyarlo. Si no les gusta la manera en que el pastor se peina, pues son ellos los que deben salir. Desafortunadamente, por lo general, se quedan los miembros de la junta y dividen las iglesias y tratan de crucificar al predicador. Ahora, ¿quiere usted saber lo que Moisés estima en cuanto al desierto por el cual pasaron? Y tendremos que confiar en su palabra porque él estuvo allí. A nadie le es posible seguir creyendo que la jornada de los hijos de Israel por el desierto era una senda florida a la que seguían. Pasemos pues al versículo 19 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. La segunda equivocación que Moisés registra fue la decisión en Cades Barnea. Esta fue una equivocación del pueblo, y una vez más resultó por tener la junta. Continuemos leyendo los versículos 20 al 23. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Cómo le parece, amigo oyente? Les es necesario tener una junta, un comité para entrar y reconocer la tierra. Dios ya la había reconocido. Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Claro que había gigantes en la tierra, pero Dios había dicho que Él cuidaría de ellos. El pueblo quería tener una junta. Moisés accedió a tener esa junta, y mire usted lo que pasó. Esta fue la razón por la cual volvieron a aquel desierto tan terrible. El problema fundamental, amigo oyente, es su incredulidad. Dios había dicho que era una tierra buena. Y los espías salieron y estuvieron de acuerdo que era una tierra buena. Los espías dijeron que había gigantes en la tierra, pero Dios había dicho que Él se encargaría de los gigantes porque Él capacitaría a Israel. Pero no creyeron a Dios. Muchas veces el cristiano hoy en día se halla confrontado en esta vida por gigantes. Estamos seguros que como hijo de Dios, usted se ha encontrado en la tierra de los gigantes también. Créanos, amigo oyente, que es difícil saber cómo tratar a un gigante cuando uno mismo es simplemente un pigmeo. Dios nos ha dado la misma promesa. Él puede enfrentar a los gigantes por nosotros, y es maravilloso saber eso. No son las circunstancias de afuera lo que constituye nuestro verdadero problema. Es la circunstancia de adentro de nosotros la que causa los problemas. Ahora Dios les dice claramente que toda la generación que llegó a Cades Barnea y que volvió en incredulidad moriría. Sus huesos todavía estaban allí en el desierto, poniéndose blancos en el sol o desintegrados en la arena. Una nueva generación entera se había levantado. Dios ahora está hablando a esta nueva generación por medio de Moisés. Esta nueva generación debe aprovecharse de esas experiencias de sus padres. Debe aprender de ellas para su propia entrada en la tierra prometida. Ahora hay solamente 2 hombres
que quedan de la vieja generación, 2 hombres a los cuales se les permite entrar en la tierra prometida, y ellos son Josué y Caleb. Pasemos ahora al versículo 34 y leamos hasta el versículo 38 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Caleb era un hombre muy diferente de los demás. Era uno de los espías, pero obedeció a Dios y trajo un informe exacto, un informe bueno. El hecho es que logró tomar posesión de la tierra que quería tener. Veremos más tarde en el libro de Josué que él era un hombre extraordinario. Recorrió de arriba abajo cierta parte de la tierra y la reclamó. Dame pues ahora este monte, fue su declaración. A propósito, amigo oyente, ¿qué desea usted de Dios? ¿Es usted padre o madre? ¿Es usted un joven que principia esta vida? ¿Qué desea usted de Dios? Permítanos decir lo siguiente. Si usted cree que puede simplemente sentarse y observar para luego lograr lo que quiere, está muy equivocado. Hay muchas personas hoy en día que creen que simplemente tienen que sentarse para orar y orar y orar. Eso está bien. Estamos de acuerdo que debemos orar. Es necesario mantener la comunión con Él. Pero, amigo oyente, hay que salir por allí para tomar posesión de ella. ¿Sabía usted eso? Dios dijo que le daría a Caleb la tierra que había pisado. Muchos de nosotros hoy en día no recibimos bendición porque pasamos demasiado tiempo sentados. Allí no es donde debemos estar. Debemos caminar. Es mucho lo que se dice en la Escritura en cuanto al caminar del cristiano, pero muy poco se dice en cuanto al sentarse del cristiano. Debemos tomar posesión de las bendiciones. Josué es el hombre que ha de ser el líder para suceder a Moisés. Él también seguía fielmente a Dios. Él fue el otro espía que trajo un buen informe junto con Caleb. En otras palabras, estos 2 hombres creyeron a Dios. Eso era lo esencial. Creyeron a Dios y estaban dispuestos a salir por la fe. Amigo oyente, no se cree a Dios simplemente sentándose y demandando las grandes bendiciones. Debemos salir por la fe en la causa de Dios. Continuemos leyendo los versículos 39 y 40 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos a ir al desierto, camino del Mar Rojo. Hay aquí algunas cosas muy importantes que no queremos pasar por alto. En primer lugar, la edad de responsabilidad es mayor que la que nosotros creemos que es. Llegaremos a esto más tarde. Algunos de estos que entraron en la tierra prometida estaban entre la edad de 13 a 19 años en Cades Barnea. Sabemos, por nuestro estudio del libro de Números, capítulo 14, versículo 29, que Dios fijó la edad en 20 años, y todos los de 20 años arriba murieron en el desierto. Otra cosa que debemos notar aquí es que los niños que mueren en la infancia son salvos. ¿Cómo es que lo sabemos? Dios no hizo responsables a aquellos jóvenes que no habían alcanzado la edad de responsabilidad cuando los ancianos rehusaron entrar en la tierra, sino que les permitió entrar en la tierra. Es que los de la vieja generación habían dicho que no querían entrar en la tierra porque estaban pensando en sus hijos. Y Dios se expresó con toda claridad que realmente insultaban a Dios. Estaban diciendo en verdad que Dios no cuidaba a los niños. Ahora Dios les dice, sí, cuido a tus hijos, y aquellos pequeñitos que creísteis estaban en gran peligro, son los mismos que entrarán en la tierra. Ahora esa generación de jóvenes ha llegado al límite de la tierra y está lista para entrar en la tierra. Y Moisés se dirige a ellos. Después que los hijos de Israel habían rehusado entrar en la tierra en Cades Barnea, afrontaron un dilema tremendo. Habían pecado contra Dios. Enfrentaban el desierto si volvían atrás. Recuerde que Moisés lo había llamado aquel grande y terrible desierto. Reconociendo entonces que han pecado y dándose cuenta de lo que enfrentan en el desierto si vuelven atrás,
declaran que pelearán y entrarán en la tierra. Leamos los versículos 41 y 42 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Permítanos decirle, amigo oyente, que tal tipo de pelea no es buena. ¿Y sabe por qué? Porque ellos se encontraban fuera de la voluntad de Dios. La razón por la cual estaban dispuestos a pelear esta vez no era porque creyeran a Dios, sino porque tenían miedo. Su móvil fue el temor y no la fe. Estaban motivados por el temor y no por la fe en Dios. Ahora el versículo 43 nos dice, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. ¿Se fija usted? Aquí no se trata de la fe. Si hubieran subido en el principio porque creían a Dios, eso sería una cosa. Pero ahora actúan con presunción, y eso es una cosa muy diferente. Creemos que hay una distinción mínima entre la fe y la presunción. Un hombre dijo una vez, yo creía a Dios y yo creía que me iba a bendecir el negocio y por lo tanto me metí en ese negocio creyendo que me iba a bendecir, pero no me bendijo. La verdad es que quedé en bancarrota. Bueno, amigo oyente, ¿cree usted que este hombre tenía fe en Dios o que actuaba en forma presumida? Lo que ocurrió es que este hombre había escuchado hablar en un banquete a otro hombre de negocios. En su mensaje, este hombre de negocios habló de cómo había tomado como su lema, Dios es mi socio. Habló de cómo Dios le ayudó a lograr mucho éxito en su negocio. Contó acerca de cómo se había asociado con Dios y cómo Dios le había bendecido y prosperado. Dios sí guiaba en la vida de ese hombre, eso es seguro. Sin embargo, creemos que este otro hombre al escuchar este mensaje fue a casa y dijo presuntuosamente, bueno, si Dios me ayuda a tener éxito, le tendré como mi socio en el negocio. Es evidente pues que Dios no guiaba en su vida. Créanos, amigo oyente, que hay una diferencia entre la fe y la presunción. Continuemos ahora leyendo los versículos 44 al 46 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Fíjese en esto, amigo oyente. Llegaron delante del Señor y derramaron lágrimas de cocodrilo. Lloraron y se arrepintieron. Sí, pero ¿qué clase de arrepentimiento es este? Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice él, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, aquí están llorando. ¿Lloran acaso porque desobedecieron a Dios? No, amigo oyente, lloran porque los amorreos les han perseguido. Ese es el motivo de su llanto. Usted sabe que cuando prenden a un ladrón, él empieza a llorar, derrama lágrimas y se arrepiente. Ah, pero espere un momento. ¿Qué clase de lágrimas son estas? ¿Llora acaso porque es ladrón? No, amigo oyente. Llora porque le han prendido, porque le han arrestado. Hay una gran diferencia entre los dos. Y eso es exactamente lo que vemos aquí con los israelitas. Y como consecuencia de todo esto, pasaron mucho tiempo en Cades Barnea. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 1 de Deuteronomio. Y llegamos ahora al capítulo 2, cuyo tema central es las jornadas en el desierto. Este discurso de Moisés continúa con el recuento de sus jornadas. Después que volvieron atrás en Cades Barnea, los hijos de Israel seguían hacia el monte de Seir, y como dice el versículo 1 del capítulo 2, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Moisés continúa hablando en los versículos 2 y 3 del capítulo 2, y dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Como usted ve, amigo oyente, no sabían a dónde ir. Todo lo que han hecho es rodear el monte de Seir.
Dan vuelta tras vuelta y por fin Dios dice que se cansa de eso. Él dice, vamos a dejar de dar estas vueltas. Y tememos, amigo oyente, que muchos cristianos hacen lo mismo. Hay lecciones aquí en este capítulo 2 de Deuteronomio que debemos aprender. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Hay aquí otra cosa que es importante que nosotros aprendamos. En Génesis capítulo 36, aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú fue a Seir y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Esto está en el país donde queda Petra, la ciudad cortada de roca hasta el día de hoy. Dios pues dice claramente a los israelitas que no pueden tocar la posesión de Esaú. Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior hablábamos de el cuidado de Dios por Israel. Y vimos en los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 cómo Dios les dice a los israelitas claramente que no pueden tocar la posesión de Esaú. En Génesis capítulo 36 aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú, por su parte, se fue a Seir y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Dios les dice, pues, con toda claridad a los israelitas que no deben tocar la posesión de Esaú. Ahora, aquí hay una lección también para las naciones hoy en día. Dios ha prefijado los límites de las naciones, como lo dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26, hablando a los atenienses, y les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La mayoría de las guerras, amigo oyente, se pelean a causa de que los límites de las naciones no se respetan. Otra lección que debemos aprender es que Dios siempre cumple sus promesas, aun a un pueblo tal como el pueblo de Saúl. Dios permanece fiel a su palabra. Continuemos ahora con el versículo 7 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Tenemos aquí una mirada que abarca todos esos 40 años. Dios sabía todas sus pruebas y dificultades. Sin embargo, Moisés podía decir de veras, y nada te ha faltado. Y es lo mismo que cuando David reflexionó sobre su vida. Le fue posible decir allá en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo le fue posible decir eso? Pues a él jamás le había faltado nada. Dios no nos promete los lujos de la vida. Dios provee para las necesidades de la vida. Y hará eso con usted y también conmigo, amigo oyente. Y pasemos a considerar ahora el cuidado de Dios con otras naciones. Hemos visto ya cómo Dios protegió los límites de Esaú. Y vemos que hace lo mismo con las otras naciones. Leamos el versículo 9 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Dice Moisés, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Pasando ahora al versículo 19, leemos, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Los hijos de Israel afrontarán gigantes en la tierra, pero Dios les anima mostrándoles que para poder conquistar su tierra, Esaú también tuvo que destruir a los gigantes llamados Horeos, como lo vemos aquí en el versículo 22, donde dice, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Horeos,
y ellos sucedieron a éstos y habitaron en su lugar hasta hoy. Los hijos de Amón, para poder poseer su tierra, también tuvieron que conquistar a los gigantes, los cuales llamaban somsomeos, como vemos aquí en el versículo 20, donde dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. En la actualidad todavía hay gigantes. De vez en cuando aparecen muchachos que miden casi 2 metros de altura. Al parecer, pues, había naciones enteras de gigantes en aquellas tierras. Veamos ahora la conquista de Transjordania. Leamos el versículo 24 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Los israelitas rodeaban a Moab y a Amón. Sin embargo, Dios les dijo que no tomaran posesión de su tierra. Estas naciones les vendieron comida y bebida. Pero Dios les dijo que cuando pidieran a Sehón el amorreo que él les permitiera hacer lo mismo, éste no les dejaría pasar. Por eso no debían tener miedo de pelear y conquistarlo. Dios les da este estímulo porque ellos también afrontarían gigantes en la tierra. Deberán tomar posesión de su tierra. Dios les ha dado aquella tierra. Deben tomarla por medio de la batalla y luego deben ver que Dios está con ellos porque les capacitará para vencer a los gigantes. Amigo oyente, hay dones que se nos dan como el fruto del Espíritu. Pero también hay bendiciones espirituales por las cuales Dios nos pide luchar. Este es el gran principio de posesión. Dios nos permite pasar por ciertas experiencias. A veces nos manda pasar por las experiencias difíciles o por las tristes para prepararnos para la vida. O quizá Dios las use para prepararnos para que podamos ayudar a otros en sus pruebas. Debemos tomar posesión de nuestras bendiciones espirituales. Dios vencerá a los gigantes en nuestras vidas. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 2 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 3, cuyo tema central es la conquista y posesión de la tierra al oriente del Jordán. Vamos a dar un salto gigante por encima de este tercer capítulo porque no es nuestra intención entrar en detalle en cuanto a esta jornada por el desierto. Todo esto todavía es parte del primer discurso de Moisés en el cual recuenta las experiencias de sus jornadas. Jornadas que ya vimos en nuestro estudio del libro de Números. Ahora Israel peleó con Sehón el amorreo y tomó todas sus ciudades y destruyó al pueblo. Tomaron los ganados y los despojos de las ciudades. Se nos cuenta esto al final del capítulo 2, el capítulo anterior. Comencemos, pues, leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 3 de Deuteronomio. Dice Moisés, volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Aquí no vamos a entrar en detalles porque esta es una repetición de la información que ya tuvimos en nuestro estudio de los capítulos 21 al 25 de Números. Pero nos gustaría dirigir su atención hacia un versículo interesante, el versículo 11. Leamos ese versículo. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Ahora, si un codo tiene 45 centímetros, esta cama debió haber tenido 4 metros de largo. Creemos hoy en día que esas camas grandes que venden en las mueblerías y que se llaman tamaño rey son algo nuevo. Bueno, no son nada nuevo en realidad, amigo oyente. Aquí está una cama que tiene de veras tamaño de rey, amigo oyente. Veamos ahora la posesión de la tierra prometida. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de Deuteronomio. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los Rubenitas y a los Gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Este es un repaso del hecho de que las 2 tribus y media escogieron quedarse en el lado oriental del Jordán. Se pusieron de acuerdo para mandar al lado occidental del Jordán un ejército de hombres para ayudar a pelear sus batallas a las otras tribus.
Sus esposas y niños y ganados se quedaron al lado oriental. Ya hemos estudiado este incidente, según nos lo relata allá el libro de Números capítulo 32. Pasemos pues al capítulo 4 de Deuteronomio. El tema central de este capítulo lo constituye una amonestación a la nueva generación. Estamos llegando a la conclusión del primer discurso de Moisés. Él ha repasado sus viajes. Moisés y el pueblo están parados ahora en la ribera oriental del río Jordán. Han llegado al monte Nebo. A medida que Moisés les habla, él mira en forma retrospectiva a todo ese viaje. Solamente 2 hombres allí habían hecho el viaje entero con Moisés. Eran Josué y Caleb. Todos los demás eran miembros de la nueva generación. Después que Moisés ha pasado revista a las peregrinaciones, él quiere dar sus instrucciones finales al pueblo. En primer lugar, Moisés les ruega que obedezcan a Dios. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ellos debían cumplir la palabra de Dios. No solamente debían oírla, sino cumplirla. Fíjese usted que no debían añadir a la ley, ni tampoco debían quitar de la ley. Debían cumplirla. Si Israel hubiera guardado la ley, qué bendición hubiera sido. Pero vemos aquí una demostración en la historia de un pueblo que recibió la ley bajo circunstancias favorables, pero que no pudo guardarla. Ninguna carne será justificada delante de Dios por la ley. ¿Por qué? ¿Es porque Dios es arbitrario? No, amigo oyente. Es porque la carne es radicalmente mala. Ese es el problema. Ya hemos indicado que este libro recalca 2 grandes temas: amor y obediencia. Quizás usted nunca se dio cuenta que el amor es un gran tema del Antiguo Testamento, pero así es. Aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés le suplica a esta nueva generación que obedezca a Dios y le da las razones por las cuales debe obedecerle. En primer lugar, Dios quería preservar y prosperar a Israel. Este primer versículo nos dice que ellos debían obedecer al Señor y escuchar sus estatutos y decretos para que, como dice el Señor, viváis y entréis y poseáis la tierra. La obediencia a Dios era la única base sobre la cual Él podía bendecirles. Él deseaba su obediencia porque era su deseo bendecirles. En segundo lugar, la obediencia de Israel mostraría su agradecimiento a Dios. Leamos los versículos 5 al 8 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios les había bendecido de una manera tan maravillosa que debían mostrar su agradecimiento a través de la obediencia. Ahora, en tercer lugar, el amor de Dios debe impulsar su obediencia. Pasemos hasta el versículo 37 ahora. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Esta es la primera vez en la Biblia que Dios le dice a alguien que le ama. Dios ha demostrado que ama al hombre desde el principio del Génesis. Hasta aquí no ha dicho nada en cuanto a ello, y esta es la primera vez que hace mención de su amor para con alguien. Da esto como el motivo de lo que Él ha hecho. Ya les ha librado de la tierra de Egipto y hará cosas aún mayores y más poderosas por ellos. La base de todo eso, el motivo de todo eso, es que Dios les ama. Esto es algo que todo el mundo debe reconocer. No importa quién sea usted, amigo oyente, Dios le ama. Es posible que usted no siempre sienta el amor de Dios. Nuestros pecados se constituyen en obstáculos entre Dios y nosotros, pero a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama a usted y a mí, amigo oyente. Ha demostrado ese amor en la cruz de Cristo. Si usted viene a la cruz de Cristo, conocerá entonces el amor de Dios. Bien,
En cuarto lugar, deben obedecer a Dios porque pertenecen a Él. El versículo 1 del capítulo 14 de Deuteronomio dice, Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. La obediencia a Dios es la primera ley de la vida, amigo oyente. El hombre tiene un odio natural e ingénito hacia Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hecho es que el hombre se opone muchísimo a Dios. El hombre ha vuelto la espalda a Dios, rechaza a Dios. Por toda la palabra de Dios encontramos que hay una oposición por parte del hombre contra Dios. Hallamos eso en cada hombre aún hoy en día. Una señora creyente contaba en cierta ocasión que su esposo no era salvo y decía que ella se había salvado escuchando la predicación de la palabra de Dios por radio. Y dijo, pero no me ha sido posible lograr que mi esposo vaya a la iglesia, ni tiene ningún interés, y él siempre se me ha opuesto. Ahora está empezando a escuchar la transmisión del Evangelio y es lo único que escuchará. Permítanos decirle, amigo oyente, que es la palabra de Dios lo que destruirá la oposición de cualquier hombre. No hay otra cosa que lo haga. Solamente Dios puede hacerlo. Si Israel tan solo hubiera guardado la ley de Dios, ¿qué bendición habría tenido? Veamos ahora los resultados de la obediencia y de la desobediencia. Volvamos al comienzo de este capítulo 4 de Deuteronomio y leamos los versículos 3 y 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Sucedió que los miembros de esta generación conocieron el tiempo cuando Balaam fue llamado para maldecir a Israel y no le fue posible maldecirlo. El hecho es que solo le fue posible pronunciar bendiciones. Pero hizo una sugerencia al rey Moab. Aconsejó al rey que aunque no podía maldecir al pueblo, el rey debiera dejar que su pueblo bajara para casarse con los hijos de Israel. Esto implantaría la adoración falsa entre ellos y luego Dios les juzgaría. Y esto es exactamente lo que pasó. Usted recordará que vimos esto allá en el capítulo 25 de Números. Esto debía servir de ejemplo a esta generación y también debe servir de ejemplo a nosotros. Hay una recompensa por su obediencia. Aquellos que sí siguieron al Señor vivían y entrarían en la tierra. Dios les recuerda de nuevo que la obediencia trae con ella la bendición. Continuemos con el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. La obediencia traería la bendición de Dios. Entrarían en la tierra para tomar posesión de ella, y su obediencia debía servir a un otro fin. Leamos el versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Israel debía ser un testimonio a todo el mundo. Debía testificar al mundo de una manera opuesta a la que la Iglesia testifica al mundo. Dios nos manda a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese mandato es dado a cada creyente. Cada creyente en Cristo debe tener alguna participación en proclamar la palabra de Dios hasta los fines de la tierra. Ahora, francamente, a la nación de Israel nunca le mandó a salir. Debían convidar. Venid, a la casa de Jehová iremos, dice. Su obediencia, su lealtad a Dios, haría que las otras naciones oyeran estos estatutos y que se fijaran en que las bendiciones de Dios hicieron de Israel una gran nación. Y entonces, ¿qué harían? ¿Qué hizo, por ejemplo, la reina de Saba? Bueno, ella vino desde los fines de la tierra. En aquel entonces no había los aviones a reacción como hoy. Hizo un viaje largo y arduo. Ahora, si una mujer venía y viajaba toda esa distancia bajo tales circunstancias, ¿no cree usted que algunos hombres también vendrían a ver también? Y vinieron. Así, de esa manera, Israel testificó al mundo. Esa es la razón por la cual Dios dijo que ellos deben obedecerle. Si le obedecían, Dios les bendeciría y serviría de testimonio a todas las naciones. Pero si no le obedecían y se apartaban del Señor, entonces Dios enviaría juicio sobre ellos. Leamos el versículo 9 ahora. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios dio a la nación de Israel la gran tarea de un ministerio de enseñanza.
debían obedecer a Dios y debían enseñar estas cosas a sus hijos y a sus nietos. Y vamos a pausar aquí por un momento, amigo oyente. La responsabilidad más grande de cualquier nación es la educación de sus jóvenes. Probablemente el fracaso más grande también de cualquier nación es la falta de educación. Mire, por ejemplo, a nuestros países hoy en día, en general, y bien puede ver usted el fracaso triste que hacen en este asunto de la educación. Ahora, no estamos culpando a las universidades ni a las escuelas. ¿Sabe usted dónde se encuentra el problema? Se encuentra allí mismo en el hogar. Dios les dice a los israelitas, quiero que enseñes a tus hijos y a tus nietos. La falta de enseñanza se debe a la mamá y al papá en el hogar. Esta fue la gran tarea que Dios dio a Israel. Amigo oyente, si usted trae a un niño a este mundo, usted es responsable por ese niño. Nuestro problema hoy en día no es el petróleo, ni la deuda externa, ni la decadente economía de nuestros países. Nuestro problema es el hogar. Dios hará responsables a los divorciados hoy en día por esos hijos abandonados a su suerte, aquellos que nunca conocieron la instrucción, ni el amor, ni el interés, ni la comunicación de los padres. ¿Qué responsabilidad es esta? Dios lo expone con toda claridad a Israel. Cuando la nación fracasó, fracasó en el hogar, y Dios la juzgó por eso. Veamos ahora que este es también un capítulo rico. Pasemos al versículo 12 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. El Señor Jesús declaró con toda claridad lo siguiente. Usted recordará allá en el capítulo 4 de San Juan, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No debían tener ninguna figura de Dios en ninguna manera. El Señor Jesús se hizo hombre, pero la Biblia no nos da ninguna descripción de Él. Ahora, amigo oyente, tenemos que decirle que no nos gustan en realidad los cuadros de Jesús. Sabemos que hay muchos que creen que un cuadro de Jesús les ayuda a adorarle. Pero permítanos decirle lo que dijo un viejo comentarista escocés. Él dijo, los hombres nunca, nunca pintan un cuadro de Jesús, sino hasta cuando han perdido la presencia de Él en sus corazones. Amigo oyente, necesitamos tenerlo en nuestros corazones hoy en día, y no en color, en un cuadro. Estas son grandes verdades que Dios nos da en este capítulo, y a propósito, son verdades eternas. Las instrucciones que fueron dadas a Israel en aquel entonces son grandes principios que nosotros debemos guardar en el día de hoy. La verdad, amigo oyente, es eterna. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ya tocó a su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo 4 de Deuteronomio en nuestro próximo estudio.